Mientras el mundo mantiene la vista puesta en otras guerras, Sudán sigue hundiéndose en el olvido. En las últimas semanas, el país, sumido desde hace más de 2 años y medio en una sangrienta guerra civil, ha regresado a los titulares tras la caída de El Fashir, el último bastión del ejército sudanés en Darfur. Un nuevo capítulo sangriento en una guerra que parece no dejar espacio para la esperanza. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Estamos de vuelta en War Diplomacy, este podcast donde hablamos del curioso y muy interesante mundo de la política internacional. Hoy regresamos a tocar a Sudán por tercer año consecutivo y claro que sí, no podía faltarnos Jesús Romero Cote, nuestro amigo y periodista especializado en África, que nos ya ha acompañado desde el inicio de este conflicto para darle cobertura, ¿no?, a lo que pasa en Sudán y también otros temas en el continente africano. Y yo creo, Jesús, que hoy nos vas a ayudar muy bien para entender qué está ocurriendo y por qué este conflicto sigue siendo una de las tragedias más invisibles del siglo XXI. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta. Buenas, pues encantado de estar aquí otra vez, aunque el tema que tengamos que tocar, pues ya lo hemos hablado antes, no sea un tema de especial alegría. Sí, Jesús, de alegría nada, pero fíjate que es que últimamente me viene mucho a la cabeza como siempre que se vuelve a tocar a Sudán en las noticias, toda la gente en Twitter, en Instagram o tal, dicen, ¿por qué nadie está hablando de Sudán? Y digo, es verdad que los grandes titulares hablan de otros temas, pero Sudán siempre ha estado en las notas al margen de todo lo que ocurre. Y aquí en Warrior Diplomacy lo llevamos tocando con 2 episodios muy buenos, que de hecho vamos a dejar acá abajo los enlaces, porque este va a ser el tercer episodio de esta serie de Sudán. Y de hecho hoy vamos a entrar directamente en los últimos desarrollos que hemos visto en 2025. Entonces, para que cualquier oyente, si eres nuevo en el programa y no conoces bien a estos dos grandes actores, al ejército sudanés y por el otro lado las fuerzas de apoyo rápido, te recomiendo que le pongas pausa a este episodio y te escuches La batalla por Sudán, un episodio de 2023, donde explicamos cómo empezó el conflicto y quién es quién. O el episodio de 2024, Sudán, la crisis silenciada, donde ahí más bien analizamos el ángulo geopolítico y humanitario del conflicto. Hoy nos vamos a centrar mucho más en la caída de El Fasher, los crímenes de guerra reportados y en la consolidación de un país fragmentado en dos. Y bueno, claramente terminar con posibles escenarios de lo que se viene. Jesús, antes de empezar, ¿cómo ves el tema? Reitero lo que tú has dicho a los oyentes, que si quieren ponerse más en contexto y conocer mucho más en profundidad el conflicto, tienen esos dos episodios. También muy dividido, el primero sí que se trató más, quizás la parte militar era más conocer a los actores y el segundo de las consecuencias. Y creo que al final, al escuchar los dos episodios, te puedes hacer una idea de cómo ha evolucionado y ya dijimos que las perspectivas no eran buenas y con el paso del tiempo pues se han confirmado. Pues entremos en materia, Jesús, y rápidamente antes de comenzar, un fuerte saludo para Gustavo Aristizábal, para Pablo Zornoza y para Yunis Moreno Cabeza, que nos han dado tremendo feedback en los comentarios en Spotify, en nuestro grupo de WhatsApp, y bueno, a toda la comunidad que nos escucha cada semana. Y de verdad que si les gusta lo que hacemos, no olviden en compartir el episodio, dejar su valorización en Spotify, seguirnos en redes porque no saben cómo sus comentarios, recomendaciones, le dan muchísima vida al proyecto y nos ayudan a crecer. Así que bueno, empecemos, Jesús, con el primer tema y hablemos de El Fasher, este nuevo punto de inflexión en la guerra de Sudán. El 27 de octubre de este año, tras un asedio de más de 18 meses, El Fasher, la capital del norte de Darfur, cayó finalmente en las manos de las fuerzas de apoyo rápido. Eran el último bastión del ejército sudanés en la región y la caída de aquí marca un giro drástico en la guerra, no solo por el valor militar de la ciudad, sino también por su carga simbólica. Los testimonios que han llegado desde la ciudad son devastadores: masacres, ejecuciones masivas, violaciones masivas, hospitales arrasados. Y Jesús, te quisiera preguntar de entrada, ¿qué representa la caída del Fasher para este punto de la guerra? Y bueno, si nos puedes dar un repaso rápido de quiénes son los actores en el conflicto. La caída del Faser marca un punto que ya hace meses que esperamos. El Faser es una ciudad que, si los oyentes se van a un mapa, verán que está en la zona oeste de Sudán, completamente aislada de lo que es la zona que pega al Mar Rojo, que es la zona bajo control del ejército, y desde prácticamente el inicio del conflicto, esa ciudad se convirtió en un centro de resistencia de las fuerzas sudanesas contra la fuerza de apoyo rápido, y durante 18 meses los rebeldes han tenido bajo asedio la ciudad, han lanzado ofensivas terrestres, ataques aéreos, ataques con drones, todo ello también afectando a la población civil
y cortando también en muchos casos la asistencia humanitaria y restringiendo la entrada de ayuda a la ciudad. Por tanto, hace meses que se espera la caída del FASER en una resistencia agónica. El ejército no ha conseguido dar apoyo a esas unidades que se quedaron cercadas prácticamente del inicio del conflicto. Ha contado con el apoyo de algunas milicias locales, pero no ha sido suficiente y finalmente pues los rebeldes se han hecho con la ciudad y, como tú dices, han expulsado al ejército de toda esa parte del país, consolidando los frentes que tenemos actualmente. Claro, Jesús. Y oye, mira, aquí me viene a la cabeza la pregunta, ¿tú crees que la caída de El Fasher representa que las fuerzas de apoyo rápido tienen un momentum positivo como para ganar el conflicto? Porque a lo largo de la guerra hemos visto como a veces o un bando o el otro tiene más fuerza, ¿no? Cuando el ejército sudanés retoma Jartum, cuando las fuerzas de apoyo rápido, bueno, el líder de las fuerzas de apoyo rápido empezaba a hacer viajes por ciertos países de la región. ¿Crees que la queda del Fasher es uno de estos puntos que le dan más fuerza a las fuerzas de apoyo rápido para ganar la guerra civil o cómo lo ves? El conflicto ha tenido vaivenes, ha tenido fases. En un principio sí que las fuerzas de apoyo rápido lograron hacerse con numerosas zonas y restringieron mucho la acción del ejército por Sudán y otras zonas del este. Finales de 2023, final del primer año de conflicto, sí que parecía que los rebeldes tenían la iniciativa, controlaban diversas zonas, incluso en lo que ahora controla el ejército, más allá del río Nilo, que se ha trazado quizás como una frontera entre las dos fuerzas, pero todo cambió a finales de 2024 porque el ejército lanzó una ofensiva, liberó zonas del estado de Sennar, liberó Algeciras, liberó la ciudad de Guadmadani y eso se confirmó en marzo con la liberación de Jartum, que fue un frente desde el inicio del conflicto, la antigua capital. Ahora mismo es una ciudad en reconstrucción, una reconstrucción lenta, pero que ha estado sometida a muchísimos meses de combate y de conflicto urbano y está completamente arrasada. Y ahora, con la caída del FASER, parece que las tornas vuelven a cambiar y vuelven a ser las fuerzas de apoyo rápido las que manejan la iniciativa. Esto tiene mucho que ver también, como tú apuntas, con lo que viene de fuera. En un primer momento, el ejército no consiguió establecer un frente, no consiguió limitar las pérdidas territoriales porque tampoco tenía capacidad de aguantar en según qué puntos y sí que hubo un repliegue. Ese repliegue favoreció el avance de las fuerzas de apoyo rápido que quizás varios analistas apuntan a que estiraron demasiado sus líneas logísticas y eso les hizo, como digo, en 2024 perder parte del territorio igual que hizo el ejército replegarse. La caída del FASER, ¿qué significa? Por un lado, la consolidación de dos zonas de control y por otro, el establecimiento de líneas logísticas, tanto a nivel económico como a nivel militar, como a nivel de suministro de todo tipo, para ambos bandos. Las líneas de suministro de la Fuerza de Apoyo Rápido van en dirección oeste-este, es decir, van desde la frontera de Chad hasta el centro del país, mientras que el ejército va desde el Mar Rojo hasta el centro del país. Y es en ese centro del país, en concreto en las regiones de Kordofán, que hay varios Kordofán, Kordofán occidental, Kordofán del sur, donde ahora mismo se puede ver el frente y donde ahora mismo parece que van a chocar de nuevo las dos fuerzas y donde se va a decidir el futuro inmediato del conflicto. Claro, Jesús. Y para terminar este bloque, me gustaría preguntarte, mira, enfrente de mí tengo un mapa para claramente que sea más fácil para mí ubicarme, pero creo que es evidente que tenemos a las dos fuerzas muy claras en los dos lados del país, las fuerzas de apoyo rápido en el oeste, el ejército sudanés en el este. Y me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la posición territorial que tiene cada bando les da una ventaja estratégica? Porque en el lado del ejército, ¿no? Al lado del Mar Rojo, tener tanto la cercanía al Golfo Pérsico como puerto de Sudán le puede dar una ventaja estratégica para recibir provisiones, ¿no? Bueno, del otro lado, las fuerzas de apoyo rápido estando en la frontera con Libia, con Chad, con Egipto, también puede traerles ciertos beneficios. ¿Crees que esta ubicación implica algo en cómo se podría desarrollar la guerra en 2026? Sí, además fue algo que desde el principio del conflicto se vio muy claro el interés por controlar la frontera. Al final, como tú dices, muchas de las fronteras de Sudán, tanto al norte con Egipto como con Chad, son zonas desérticas, son zonas de difícil control y son zonas muy porosas. Entonces sí que hubo desde el primer momento un interés muy grande en controlar esa zona fronteriza porque a partir de ahí podían llegar terceros países, descargar en esos países, Libia, Chad, Egipto, y después introducir el material en Sudán. Aquí es claro el papel de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes desde el principio del conflicto, ya antes del estallido del conflicto, tenía
lazos y relación con las fuerzas de apoyo rápido, con Mohamed Dagalo, con el general al frente de esta fuerza paramilitar, y ha ido apoyando tanto económicamente como diplomáticamente, pero sobre todo con armamento a los rebeldes para que tengan la pujanza que tienen. Es impensable un conflicto tan prolongado sin la intervención exterior. Sí que es verdad que las fuerzas de apoyo rápido eran un grupo bien armado, eran un grupo con experiencia en combate, habían participado en enfrentamientos previos dentro de Sudán, pero también habían participado en la guerra de Yemen. Entonces sí que era como una fuerza bastante profesional dentro de no ser un ejército regular. Pero claro, una vez que han consolidado el control de la frontera con Chad y sobre todo el triángulo entre Egipto, Sudán y Libia, por ahí ha sido un continuo discurrir de armamento, de apoyo logístico, de todo lo que necesita para llevar a cabo una guerra suministrado por Emiratos Árabes, pero también por algunos proxies de Emiratos Árabes en la región, incluso de países que no tienen muy clara cuál es, o no tenemos muy claro cuál es su participación real en el conflicto, como Kenia. Cuando se libera Jartum, cuando el ejército libera Jartum, en los barracones y en los cuarteles de la Fuerza de Apoyo Rápido aparece material militar fabricado en Kenia y de procedencia de Kenia. Entonces, también, por ejemplo, Kenia brindaba apoyo diplomático a los rebeldes para conformar su gobierno. En el gobierno paralelo, que quizás ahora sea un tema interesante el que tratar, que tienen las fuerzas de apoyo rápido, se formó en Nairobi. Entonces hay muchos países que están participando, algunos de manera más evidente y otros que no se tiene claro cuál es el rol que tienen, ni qué papel quieren jugar o qué papel pueden jugar en Sudán. Cada conflicto internacional que vemos hoy en día siempre tenemos esto, ¿no? Varios actores que se involucran y el negocio de la guerra y del conflicto es uno donde hay muchísimo, muchísimo dinero y siempre va a haber interesados en prolongar este estilo de conflictos, ¿no? Y mira, para ahora sí ya terminar este bloque, me gustaría tocar otro ángulo del conflicto en Sudán, algo que hemos visto estas últimas semanas, que es las masacres que hemos visto en El Fasher, ¿no? Y impresionante que haya sido visible desde el espacio, ¿no? Desde los satélites en el espacio, la escala de estas masacres. Tú que tienes más contexto que yo, ¿por qué ha sido tan sangriento esto? No hemos visto muchísimos ataques discriminados a civiles en todos los conflictos que se ven, pero parece que el del Fasher es muy particular, ¿no? Y tú que tienes más contexto, ¿por qué fue así? La caída del Faser era algo que se esperaba y la verdad que no éramos conscientes, quizás sí sabíamos, sí nos lo podíamos imaginar, lo que iba a pasar cuando cayese el Faser. Aquí volvemos al primer capítulo. Las fuerzas de apoyo rápido tienen su origen en las milicias Janjaweed. La milicia Janjaweed es una milicia étnica que en los años 2003 a 2005 llevó a cabo un genocidio en Darfur. Entonces fueron utilizados como punta de lanza de la represión del gobierno de Sudán a grupos en Darfur, y ese espíritu genocida, porque lo podemos llamar genocida, permanece. ¿Qué es lo que pasa en el Faser? En el Faser, cuando cae la ciudad, se estima que hay entre 250.000 y 280.000 personas, muchos de ellos refugiados de otras zonas de la región, huyendo de los combates. Es una ciudad 18 meses sitiada, donde no entran alimentos, donde hay una hambruna y donde una vez que el ejército se retira, porque el propio Al-Burhan, el jefe del ejército, y algunos líderes de milicias aliadas en el Fasher y en Darfur hablan en un principio de una retirada táctica. Entonces se entiende que las tropas han huido, o se han replegado, han buscado otro sitio donde establecer un frente, pero fuera de la ciudad. Eso ha dejado a decenas, centenares de miles de personas indefensas que han intentado huir. Algunos lo han conseguido y otros no. Y los que se han quedado pues han sufrido eso. Asesinatos a sangre fría, como tú dices, a través del satélite se pueden ver las manchas de sangre en el suelo de diversas calles, y todo esto a la vista de todo el mundo. Si algo ha servido la caída del Faser es para evidenciar la naturaleza de las fuerzas de apoyo rápido, y también para que se destape o se señale directamente a Emiratos Árabes como ente detrás de esta fuerza, que no solo es una fuerza de combate, sino que también es una fuerza con un claro carácter étnico y con un claro carácter genocida. Claro, es la cruel realidad de lo que vivimos hoy en día y no solamente en el caso de Sudán, sino en varias partes del mundo. Este estilo de motivaciones que llevan a cabo el peor crimen que un humano podría llevar a cabo, ¿no?
Durísimo, Jesús. Pero mira, ahora me gustaría pasar un poco más al tema de la división del país. Como vemos ya dos bloques bastante consolidados en ambas partes del país, ¿a dónde nos podría llevar esto, no? Con la caída del Fashar, como llevamos contando, la guerra civil de Sudán parece que entra a otra fase. El mapa se parte dos. Al oeste, las fuerzas de apoyo rápido de Mohamed Dagalo Hemeti y al este, el ejército sudanés, donde está atrincherado el general Al-Burhan del ejército sudanés, que tampoco es que tenga más legitimidad, porque al final llegó al poder gracias a un golpe de Estado en 2019, ¿no? Entonces, lo que veíamos antes era un poco más una guerra por el control total del país y parece que ahora se está convirtiendo en algo un poco distinto, ¿no? Con dos entidades políticas y administrativas distintas. Hay analistas que hablan de estas dos entidades que se gestionan con sus alianzas diplomáticas, con tus gestiones civiles. Así que, Jesús, me gustaría preguntarte, ¿se está ahora fragmentando de facto dos entidades políticas en el país y crees que esto puede dar a cabo un nuevo equilibrio o crees que el conflicto sigue con el fuego para que en 2026 siga adelante? La división del país y el escenario libio ha estado sobre la mesa desde el inicio del conflicto. Era algo que en los primeros días, las primeras semanas del conflicto se planteó. Si no, al final lo que intentaron las fuerzas de apoyo rápido se puede entender quizás como un golpe de Estado que fracasa y la estabilización de los frentes acaba provocando la división del país. Eso con el paso del tiempo es lo que se ha ido dando. Al final, Sudán es un territorio muy grande, pero tiene una división muy clara a partir del río Nilo. Y es lo que parece. Ahora mismo, si tomamos el río Nilo que cruza el país, podemos más o menos orientar la división y los dos territorios separados. Lo que ha sucedido con Al-Fasher ya en junio de 2024, Estados Unidos advertía que la caída de esta ciudad o la pérdida de esta ciudad por parte del éxito podía llevar a un escenario libio, que es lo que más o menos vemos ahora. Y no solo porque la división geográfica así lo indique, sino porque, como tú bien has comentado, estamos teniendo ya dos gobiernos. Por un lado está el gobierno de transición, la autoridad de transición, que es ese gobierno militar que se establece tras el golpe de Estado de 2021, y por otro lado las fuerzas de apoyo rápido y algunos grupos políticos y milicias aliadas formaron el gobierno de paz y unidad. Le dijeron de paz y unidad, tiene sede en Niala y ahora mismo con la toma del Fasher sí puede argumentar que controla un territorio. Controla un territorio, es la autoridad en ese territorio, aunque sea un gobierno de carácter despótico, aunque sea un gobierno con unas intenciones genocidas con respecto a la población o aunque tenga según qué motivaciones, es un gobierno. Y el problema es que ese gobierno viene precedido de un reconocimiento, un semi-reconocimiento a su líder, que es algo que preocupó y mucho en el primer año de conflicto, que Dagalo se paseó por diversos países africanos siendo recibido por jefes de Estado, por ministros de Exterior y por jefes diplomáticos en diversos países, lo que puso en duda la autoridad del gobierno de transición. Entonces, ¿quién es la autoridad en Sudán? La comunidad internacional de facto reconoce al gobierno de Al-Burhan, al gobierno con sede en por Sudán, pero en Niala hay otro gobierno, que hay un gobierno que a nivel más básico, y aunque no sea del todo cierto, tiene los fundamentos de un Estado. Es una autoridad política, controla un territorio y tiene unas fuerzas de seguridad. Y tiene reconocimiento. No es un reconocimiento en Naciones Unidas, pero sí hay ciertos países que están abiertos a entablar relaciones diplomáticas con este gobierno. Entonces, eso genera un problema. ¿Qué es lo que podemos anticipar? Que lo que estamos viendo sea una lucha por mejores posiciones en negociación. Esto introduce la cuestión de las negociaciones. Hay un foro en Jeddah, en Arabia Saudí, desde el inicio del conflicto. Se reunieron 2 o 3 veces, llegaron a acuerdos de mínimos en cuanto a permitir la ayuda humanitaria, en cuanto a permitir la asistencia médica a la población civil, pero todas esas cláusulas no se han cumplido y después no han vuelto a reunirse y tampoco tienen interés en reunirse. Y si partimos de las declaraciones de los propios combatientes, de los propios líderes militares, no hay ninguna intención de concluir el conflicto. El conflicto solo acabará con el exterminio de la otra parte, porque Al-Burhan, tal y como anunció la caída del Fasher, prometió venganza. Y otros líderes han hablado en los mismos términos. Por tanto, no es posible llegar a un punto en el que se diga hay dos autoridades en Sudán, vamos a formar una autoridad
que incluya elementos de las dos partes y se haga como un gobierno así abierto, un gobierno de diálogo nacional, de conciliación nacional, como queramos llamar. Eso en Sudán ahora mismo es completamente inviable. Claro, Jesús, se me hace muy interesante, ¿no? Como ambos lados intentan mejorar su posición para tener más cartas en su bando para, bueno, pues a lo mejor una posible negociación en un futuro, yo creo que algo lejano, ¿no? Pero bueno, yo creo que vemos perfectamente el país dividido en dos. Y fíjate, teniendo aquí el mapa enfrente, veo tres ciudades que están al centro, un poquito al sur del país, que son Bara, El Obeid y Sumeima, donde probablemente veamos confrontaciones en 2026. Y mencionas algo bien interesante que es el rol externo de otros actores, ¿no? Para ayudar ya sea a las fuerzas de apoyo rápido o al ejército a tener esas mayores cartas para una futura negociación, ¿no? Estoy pensando en los Emiratos Árabes, en Egipto, en Chad e inclusive en mercenarios colombianos que hemos visto muy curiosos entrar al país a la guerra. ¿Crees que esto puede ayudar a que un lado consolide más su posición o cómo lo ves? Ahora mismo es uno de los factores más interesantes y más importantes. Las fuerzas de apoyo rápido subsisten y se mantienen gracias al apoyo de Emiratos Árabes. Es un apoyo en términos logísticos, en términos económicos, pero también está pagando personal las milicias rebeldes. Y tú lo comentabas, el caso de los mercenarios en el contexto de América Latina y quizás en el contexto de lengua hispana, pues sea lo que más nos ha llegado, esas conexiones entre militares colombianos combatiendo en Sudán, participando de la formación de próximos combatientes para los paramilitares, pero es una cuestión que ya es de larga data en el conflicto. Muchos sursudaneses, libios y otras nacionalidades de África Occidental o de países vecinos han participado como fuerza en distintos bandos a lo largo del conflicto, pero el caso del colombiano es muy llamativo porque Colombia está muy lejos de Sudán y también porque vuelve a poner en evidencia el papel de Emiratos Árabes. Al final, los mercenarios colombianos llegan a Sudán vía Emiratos Árabes, son contactados en Colombia, llegan a Emiratos Árabes y de Emiratos Árabes, pasando por Somalia, muchas veces llegan a Sudán. Entonces, es una globalización del conflicto que se ve sobre todo en términos militares, porque también hemos visto armamento de numerosos países. Se ha detectado armamento de fabricación francesa, Serbia, armas británicas, por supuesto chinas, estadounidenses, rusas, de Azerbaiyán, Irán, drones de fabricación turca. Estamos viendo cómo Sudán se ha convertido en un mercado para la muerte, para las armas y para todo lo relacionado con lo militar que supera en muchos casos o que quizás tiene un papel no tan fuerte como el que le podamos dar, por ejemplo, al conflicto de Rusia y Ucrania. Claro, y aquí vuelvo a hacer énfasis a ese episodio que grabamos en 2024, Sudán, la crisis olvidada, porque allí hablamos de la realidad geopolítica de esta zona y cómo tener el control de Sudán puede ser muy significativo para lo que es el control de esta parte de África, ¿no? Y por qué hay Emiratos Árabes tiene tanto interés en este conflicto, ¿no? Y yo creo que hay de verdad referencia directa al episodio porque hablamos una hora sobre este tema y bueno, ahí tendrán el enlace al final de este episodio para que le echen para que lo escuchen. Bueno, Jesús, yo digo que vayamos al siguiente bloque para tocar el tema de la diplomacia, del silencio y bueno, tocar también el ángulo de qué escenarios futuros vemos para el conflicto en Sudán. En septiembre, el llamado Quad, Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes publicaron una declaración pidiendo un alto al fuego y un acuerdo que excluyera tanto al ejército como a las fuerzas de apoyo rápido. Sin embargo, la caída del Fasher, la violencia se ha intensificado y las negociaciones parecen congeladas. El país está dividido en dos y en medio la población atrapada entre el hambre, el desplazamiento y la indiferencia global. ¿Por qué la comunidad internacional sigue sin actuar con fuerza ante esta tragedia? Y más en específico, ¿crees que alguien puede frenar a los Emiratos Árabes en prolongar tanto el conflicto? Creo que aquí hay dos partes. Por un lado, el conflicto de Sudán al final es un conflicto africano, que eso ya de partida lo sitúa tanto a nivel, sobre todo mediático y a nivel social, en un escalafón inferior que otros conflictos en otras zonas. Y también porque el conflicto de Sudán se ha superpuesto en el tiempo con el conflicto de Ucrania y sobre todo en la región con la situación en Gaza, Israel, el conflicto entre Israel e Irán
todas estas movimientos respecto a o en torno a los acuerdos de Abraham y toda la problemática de Oriente Medio. Entonces, Sudán ha ido perdiendo importancia. También se ha visto cómo este cuarteto, ha ido perdiendo fuerza y perdiendo también legitimidad, porque creo que es fundamental la legitimidad que tenga un mediador para las partes. Entonces, de los 4 países que forman el Quad, tenemos a 2 directamente involucrados en el conflicto, apoyando a diversos bandos. Por un lado Egipto, que apoya al Burán y al ejército, y por otro Emiratos Árabes, que como hemos venido comentando, es el sustento de las fuerzas de apoyo rápido, y otros 2 actores más preocupados de dinámicas de su región, como puede ser Oriente Medio, que es el caso de Arabia Saudí y de Estados Unidos. Aquí también hay que incluir una cuestión, y es el cambio de gobierno en Estados Unidos. Sí que es verdad que la administración Biden, Anthony Blinken como secretario de Estado, sí que tuvo quizá una mayor participación en lo que fueron las negociaciones o la diplomacia en torno a Sudán. El propio Joe Biden nombró a un enviado especial que fue Tom Perriello, que desde el verano de 2024 hasta el final del mandato tuvo como cierta presencia y cierta voluntad de negociar, pero no consiguió nada. Y ahora con la administración Trump, como que el esfuerzo diplomático de Estados Unidos ha decaído, se ha centrado en otro frente. Tiene evidentemente la cuestión de Israel, que es un aliado esencial para Estados Unidos en la región. Trump también se ha centrado mucho en su región cercana, Sudamérica y Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Entonces, como que ha ido perdiendo fuerza la participación de Estados Unidos. Y esto nos deja, pues, prácticamente a 4 negociadores alejados de la voluntad de poner fin a la guerra o bien participando de la guerra. Por tanto, no acaba de tener ni fuerza, ni legitimidad, ni capacidad de no solo sentar a las 2 partes en una mesa, sino de que una vez sentadas las 2 partes se lleguen a acuerdos y haya formas y mecanismos de hacer cumplir esos acuerdos. Por otro lado, hay una mediación africana, pero que es una mediación de sustento. La Unión Africana y la Autoridad de Desarrollo, IGAD, han participado en las reuniones, pero participan siempre como mm, invitados, no como ponentes o como principales actores. Entonces eso también frena una solución africana a los problemas africanos, que es algo que la Unión Africana con su nuevo comisionado ha intentado, pero que de momento no ha conseguido. Claro, a ver, el cambio tan radical que hemos visto en las políticas exteriores de Estados Unidos con la administración de Trump tiene una gran directa influencia en cada conflicto que vemos en el mundo, ¿no? Ya sea Gaza, ya sea Ucrania, como puede ser Sudán. Y muy interesante lo que hablamos la semana pasada del Caribe con esta acumulación de fuerza naval en la zona y, bueno, una posible intervención en Venezuela, otro temita a tener muy en el radar. Y Jesús, es impresionante cómo Trump no deja de hablar de buscar un premio Nobel, ¿no? Pero al mismo tiempo te hace un ataque en Irán, te propone intervenir en Venezuela. Y me gustaría preguntarte eso. ¿Tú crees que la búsqueda tan férrea de Trump por ese premio Nobel de la Paz influye un poco en cómo lleve a cabo la política exterior americana a terminar la guerra civil en Sudán? Hay que ver, tengo pocas expectativas, principalmente por lo que ya ha hecho Trump en África. Trump se ha puesto la medalla de lograr un acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo, pero el M23, en el caso congoleño, sigue controlando 2 regiones prácticamente completas y los enfrentamientos siguen. En el caso de Sudán, algo que puede cambiar o que puede intensificar quizás no tanto el papel de Estados Unidos, pero sí la presión sobre Emiratos Árabes. Por un lado son esas imágenes de las masacres del Fasher que han golpeado a la opinión pública. Creo que eso sí es muy importante, que detrás de la tragedia está que se ha puesto cara a quién financia y quién participa de la tragedia y quién participa de las masacres. Y por otro lado, hace apenas unas horas de cuando estamos grabando este episodio, Marco Rubio se ha dejado abierta la posibilidad de nombrar a las Fuerzas de Apoyo Rápido como organización terrorista. Esto tendría implicaciones importantes en la financiación del grupo, en tratar de poner en claro quién financia el grupo, aunque todos los servicios de inteligencia y todos los diplomáticos que forman parte de una u otra manera o que están dentro del conflicto de Sudán tienen claro quiénes son
los que sustentan a los rebeldes, pero esto sí que puede generar nuevas negociaciones. Eso y quizás evitar que las imágenes del FASER se repitan pueden llevar a una reactivación de las negociaciones y de la mediación, pero claro, a las dos partes les tienes que ofrecer algo y no hay ningún mediador con capacidad de ofrecer nada lo suficientemente grande, lo suficientemente importante que a día de hoy satisfaga a las dos partes. Sin duda, Jesús, y hay buena referencia a este primer episodio que hablamos tú y yo este año, ¿no? El conflicto entre Ruanda y la República Democrática del Congo, el M23 ahí, y bueno, sí, es verdad como Trump ahí intentó fotito en la Casa Blanca, firmar un acuerdo y bueno, thank you next, ¿no? Pero en verdad las raíces del conflicto no han sido atajadas y las cosas siguen ahí. Y yo creo que esto está interesante porque ya muchos líderes están tomando nota de cómo ocurrió eso. Cuando Trump quiere intervenir, vas, tomas la foto, firmas un acuerdo, todo lindo y bueno, luego sigue el conflicto por debajo de la alfombra, ¿no? Y parece que la atención del presidente americano ya está en el siguiente tema. Jesús, para concluir la conversación de hoy, me gustaría ya orientar nuestra discusión a escenarios futuros. Todo apinta que 2026 no tiene buena pinta para este conflicto. Y me gustaría preguntártelo, ¿cómo ves qué escenarios crees que son factibles? ¿Cómo crees que los dos bandos lleven a cabo el siguiente año? Bueno, si tuviéramos que calificar los escenarios de bueno, malo, muy malo, creo que no hay ningún escenario que sea bueno, porque no hay ningún escenario realista que sea bueno. ¿Qué sería lo ideal? Pues que mañana Alburán y Dagalo se sentaran, decidieran poner fin a los combates, se desatendieran los dos de la política sudanesa y dejaran marchar esa transición que se puso en marcha en 2019 y que ellos mismos rompieron en 2021. Eso es inviable. Por tanto, todos los escenarios que podemos plantear son iguales o peores que el actual. Es decir, más combate, más desplazamiento de población, más tensión humanitaria, más hambruna y más problemas para la población civil. ¿Por qué? Porque lo que sí hemos visto desde primavera, verano de este año es que los drones han ido ganando importancia en el conflicto en Sudán, igual que en otros conflictos, y lo que sí vemos más seguido son ataques con drones sobre centros de población por los dos bandos y eso normalmente afecta a los civiles. Un escenario malo desde el punto de vista también humanitario y de la población civil. Que las fuerzas de apoyo rápido consigan avanzar, tomen ciudades como Babanusa, Dilling o El Obeid y que vuelvan a llevar el frente hasta el río Nilo y ahí ya se establezca la partición de Sudán o incluso que sean capaz, si el ejército colapsa en ese frente, sean capaces de llegar más allá del Nilo e incluso, ¿por qué no intentar de recuperar Jartum o intentar entrar por el sur de Jartum, por los cruces del río al sur de Jartum y volver a recuperar el estado de Sennar o el estado de Gesira? Una situación que se puede dar también y que sigue implicando combate sería una fase de estancamiento. Que estos asedios que están llevando a cabo o que pretenden llevar a cabo ahora las fuerzas de apoyo rápido se prolonguen como el del FASER. Veamos un escenario como el del FASER. Evidentemente, en términos humanitarios esto es una catástrofe, pero en términos militares sí que podría dar al ejército la capacidad de ayudar a esas unidades sitiadas y a esas tropas y, de cierto modo, tratar de no solo aguantar el asedio, sino en determinados momentos romper el asedio y volver a cambiar las tornas del conflicto. Lo que pasa es que a ver qué fuerza tiene el ejército y con qué apoyo cuenta para de nuevo esa ofensiva. Una ofensiva del ejército también podría ser un escenario. Lo hemos visto tanto en el cambio de año de 2023 a 2024 como de 2024 a 2025. El ejército, las grandes ofensivas del ejército sudanés han sido en esos meses finales de diciembre, principios de enero hasta febrero, cuando se han dado esa ofensiva. Ahora no sería tanto una ofensiva por liberar territorio, perdón, como fue en el caso de Wad Madani o en el caso de Jartum o Durman, sino que sería una misión de socorro a esas unidades que se han quedado esparcidas por diversas zonas del país y que ahora mismo sufren el acecho de los rebeldes. Lo más lógico que llegue un momento en que los frentes se estabilicen y que la partición sea de facto y que no haya un avance claro ni una caída total de ninguno de los dos bandos. ¿Eso podría suceder? Sí, pero parece complicado porque, por un lado, antes de que caiga el ejército, entiendo que alguien intervendrá, porque la caída del éxito implica muchos más escenarios como el que hemos visto en el FASER. Entonces, creo que sería insoportable para la comunidad internacional aguantar
otro genocidio, otra situación como la que hemos visto en Gaza. Y por otro lado, parece complicado que las fuerzas de apoyo rápido caigan porque el sustento de Emiratos Árabes es suficiente y constante como para que eso suceda. En México tenemos la expresión, ¿no? Bueno, vamos a buscar el menos peor. Y sí, yo creo que es el caso aquí en Sudán, ¿no? No hay un escenario muy positivo en el horizonte. Y vaya, Jesús, es que Sudán vive una tragedia, ¿no? Una tragedia prolongada, esta guerra que no solamente ha destruido ciudades, está destruyendo la memoria y la empatía del mundo. Y bueno, eso yo creo que es lo más doloroso de esto, ¿no? El silencio, porque no creo que sea una guerra olvidada, pero claramente opacada por otras cosas que están ocurriendo, ¿no? Y al final todo es importante, no podemos dejar de hablar de ella. Y por eso creo que es tan importante tocarlo, ¿no? Y cubrirlo aquí en Water Diplomacy. Y fíjate, no es el único tema que quiero tratar en 2026 en el continente africano. Últimamente estaba leyendo como en Mali, en un lago, había una confrontación entre grupos yihadistas y Boko Haram, ¿no? Y se me hizo muy interesante. Sí, ¿no? En Nigeria, ya un poco off topic, en Nigeria Boko Haram y SWAT, que es la sigla de este grupo, llevan en conflicto muchos años. Tendemos a pensar que en la zona del Sahel los grupos terroristas están unificados y no. Son diversos grupos, rinden lealtades a grupos mayores y no siempre están alineados con respecto al mismo objetivo. Sí que comparten quizás un enemigo común que suelen ser los gobiernos de la región, ya sean juntas militares o sean gobiernos electos, pero entre ellos también tienen disputas porque al final todo es territorio y todo es recursos y beneficios. Entonces, el dinero y el control de rutas claves también en el Sahel de narcotráfico, de explotación de oro y recursos, también alimenta el conflicto entre grupos o entre entidades que consideraríamos. Sí, sin duda, sin duda. Sudán, Nigeria, con Donald Trump anunciando que quiere intervenir ahí, Marruecos con el Sahara Occidental, Tanzania, Madagascar. Se viene un G20 en Sudáfrica que parece que va a estar boicoteado. Etiopía, digo, temas, Jesús, hay de sobra. Y estoy seguro que en 2026 vamos a seguir tratándolos. Y fíjate, quiero mandarle un saludo a alguien a ver si le llega a Andrea Chamorro, que me comentabas, Jesús, que a veces has hecho intervenciones con ella. Y se me hace bien interesante todo lo que escribe en Descifrando la Guerra sobre el continente. Y nada, Andrea, bueno, si te llega este episodio, si alguien te lo comparte, te mando un saludo y nada, que sepas que aquí leímos lo que publicas y nos encantaría tocar la región contigo. Jesús, de vuelta, muchísimas gracias por una vez más ayudarnos a tocar el tema tercer año consecutivo. Quiero de verdad enfatizar que tenemos ya 2 episodios en adición a este muy buenos que van a cubrir, que creo que le da una cobertura muy, muy redonda a todo lo que está ocurriendo. Y bueno, queridísimo oyente, cuando cualquier persona te diga que por qué nadie está hablando de Sudán, tú le refieres a los 3 episodios que tenemos en Water Diplomacy y le recuerdas que sí que se habla, pero hay que seguir los podcasts correctos. En fin, un abrazo a todo el mundo, muchísimas gracias Jesús y nos veremos en el siguiente episodio. Un placer, un abrazo.